oportunidad, porque es una oportunidad de visitar el otro reino o como le quieras llamar, ¿cierto? Tu corazón se para, ya no estás en este plano y de repente entiendes el por qué y el para qué de todo lo que sucedió en tu vida y hasta tu propia enfermedad. ¿Qué pasaría en ti? Dios, qué fuerte, dicen por acá. Pues te tengo una noticia, eso fue lo que me pasó a mí. Eso me pasó a mí cuando apenas tenía como 30 años de edad, 32 tenía, y tenía un hijo pequeño. Y literal llegué al doctor y me dijeron, tienes 2 meses de vida, y a los 2 meses de vida me empecé a sentir súper, súper mal, tal cual, o sea, como el doctor lo predijo, y como al tercer mes fue que de repente mi corazón se paró. Y en ese momento en donde mi corazón se para y tuve esta fortuna, este privilegio de vivir lo que hay más allá de la vida, más allá, precisamente en este otro reino, en donde es más verdad lo que hay allá que lo que hay acá, pude tener la experiencia de ver toda mi vida como en pues una panorámica 360. Yo sé que hace ratito también hablaban precisamente de la enfermedad, ¿cierto? Esta mujer hermosísima que tuvo cáncer. Bueno, pues en este momento yo pude ver también qué fue lo que sucedió a mis 2 años de edad, qué decisiones inconscientes tomé para que anclara yo en mi cuerpo una enfermedad que a los 30 y tantos me acabó matando. Y lo pude ver de una manera tan amorosa, sin prejuicio, simplemente entendiendo cómo una niña, a la hora de sentir emociones muy fuertes y empezar a tener pensamientos muy, pero muy negativos, genera una enfermedad en su cuerpo que se detona y que a lo largo de su vida empezó a cobrarle, pues evidentemente la salud hasta que acabó muriendo. Y no solamente vi eso, vi cómo todos somos corresponsables de la realidad que estamos participando, cómo estamos co-creándola constantemente y cómo tanto lo bueno como lo malo de alguna manera tiene olas en los demás. O sea, vi, por ejemplo, un día que había una señora enfrente de mí en un supermercado y esta señora se ve que iba a pagar, pues yo me imagino que era comida para sus hijos, porque tenía, ya saben, el cereal para niños y cosas así, pero poquitas cosas. Y a la hora que trató de pagar, pues no le alcanzó y entonces empezó a dejar precisamente estos pequeños lujitos para sus hijos, los dejó de lado y le dijo a la señorita, no, nada más cóbrame esto. Y yo estando atrás en la fila, le dije, no, no te preocupes, ponlo. Y la otra así como de, pero ¿por qué? Y yo, de verdad, yo he estado ahí y sé lo feo que se siente, cómprale a tus hijos lo que necesitas. Y se lo compré y se fue la señora radiando de felicidad, llorando. Y en ese momento, precisamente yo estando revisando mi vida, me enseñan precisamente cómo mis pensamientos negativos, mis juicios con los demás tenían olas y dejaban olas en las vidas de los demás, pero también las cosas lindas que había hecho por otras personas. Como esta señora llegó ese día sintiendo que la vida era buena, que sí había otra oportunidad, pudiendo confiar un poquito más, pudo jugar con sus hijos, ¿saben? Y entonces era como, oh, wow, estoy entendiendo qué sucede en nuestras vidas. Y en ese momento, después de revisar la vida y de entender los contratos del alma, por qué escogí a la mamá que escogí, por qué al papá que escogí, por qué las cosas más fuertes que había vivido yo en mi vida las había elegido, las bendiciones que habían detrás, me dicen, es momento de elegir si quieres quedarte o te quieres ir. Todavía no es tu tiempo, pero si te quieres quedar está bien, pero si quieres regresar tienes una misión importante y la misión importante, más allá de ser mensaje, porque si vienes a ser un canal y una mensajera del despertar de la conciencia, es empezar a sanar tú. Y ese empezar a sanar es transformar tu vida en muchas maneras. Y yo cuando regreso digo, no, yo sí quiero regresar, pero bueno, aparte estando en ese estado de expansión infinita, de guía, de sabiduría, dices, bueno, pues la vida va a estar muy fácil, ¿verdad? Sí, 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 y regreso. Y cuando regreso, pues regreso a un cuerpo que estaba enfermo, regreso a una mente que todavía tenía pensamientos negativos y por supuesto a historias que todavía estaban incrustadas en mi cuerpo. Afortunadamente todavía había un pequeño canal de comunicación que me dio que me soplaba, ¿saben? Me guiaba para dónde poderme ir. Y en eso empiezo a descubrir esta filosofía, esta psicología hermosa de vida que se llama el Ho'oponopono, no sé si lo escucharon ustedes hablar, más bien el Okaji en Hawái. Y bueno, me ayuda también de la mano a poder integrar todo esto que yo había vivido más de manera más terrenal. Y ahí descubro lo que es
tu famoso Culeana. ¿Qué es Culeana? Culeana es nuestro juego sagrado, a lo que venimos a jugar realmente a la tierra, que va más allá de mi vocación o cómo vengo a contribuir de alguna manera, sino realmente cómo vengo a jugar en todo momento y cuál es mi privilegio y mi responsabilidad en esta tierra. Y cuando empiezo a darme cuenta cuáles son como las características importantes para que yo empiece a sanar lo que en algún momento cuando morí me dijeron, hay que sanar todo esto, lo primero que me dijeron es a través de tu cuerpo. Y yo, ay no, o sea, ¿cómo? Sí, tu cuerpo es el mapa de ruta para todo lo que suceda en tu vida. Es el mapa de ruta que te guía hacia tu destino más elevado en la vida. En tu cuerpo está tu historia. En tu historia están los secretos ocultos, tanto de tus dones sagrados como de lo que vienes a contribuir a esta vida, pero también tus bloqueos y tus regalos más profundos. Entonces, imagínate qué cosa tan increíble que podamos nosotros entender que a través de nuestro cuerpo es que está el camino, el mapa de ruta para vivir la vida de nuestros sueños. Y la pregunta es aquí, a ver, todos los que están presentes, ¿qué tanta atención le han puesto a su cuerpo el día de hoy? O sea, vamos a ver, lo tratas como este lugar hermoso, sagrado que es, que te está llevando a tu destino. De alguna manera lo alimentaste hoy con esos alimentos que tanto te dicen, por favor, dame ese tipo de alimentos, o simplemente se te olvidó hasta desayunar porque qué flojera, lo llenaste de harinas, de azúcares. Te ejercitaste, moviste el cuerpo para llenarlo de energía, para activarlo, escuchaste si tienes alguna dolencia o no, qué te está queriendo decir esta parte del cuerpo que a lo mejor no has escuchado. A ver, cuéntame, ¿tomaste suficiente agua? ¿Descansaste? ¿Meditaste? No lo escucharon demasiado, ya están empezando, porque mucha gente sabe que el cuerpo pues es esta herramienta importantísima, pero la verdad es, ¿le hacemos caso al día a día? El cuerpo es la manera en cómo entramos precisamente a este Culeana, que es el mapa. Entonces, si realmente quieres llegar a saber cuál es este juego sagrado en tu vida, a cómo vienes a entregar esta huella digital de tu alma, necesitas entrar a través de tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene todos los secretos que necesitas escuchar para ir, te digo, a este sueño, este anhelo profundo que tiene tu alma, ¿ok? Pero no solamente es el cuerpo. Mucha gente, y lo he escuchado hablar y mucho en la actualidad saben, de los maestros espirituales en donde, y desafortunadamente está sucediendo, en donde de repente empiezan a separar el ego y la mente de lo más elevado, ¿cierto? Y empiezan a hablar como que la mente es algo negativo. La realidad es que algo que pude ver bien fuerte precisamente en este momento, en esta experiencia cercana a la muerte, es cómo mi mente, a través de todo este foco, todas estas elecciones negativas, creó enfermedad, creó carencia en mi vida. O sea, no había carencia en todas las áreas, carencia de salud, carencia de amistades, carencia de amor hacia mí misma y hacia los demás, carencia de finanzas, ¿no? Porque mi mente estaba enfocada en lo negativo. Mi mente constantemente estaba creando una realidad o recreando una realidad con las experiencias pasadas, proyectándolas al futuro. Entonces me enseñaron precisamente, así como si fuera, imagínense como si fuera un proyector, y yo veía dos realidades, ¿no? Una mente enfocada en pensamientos negativos, en pensamientos de víctima, en esta conciencia victimista, o ¿no? Como cuando empezaba de repente a visualizar una vida muchísimo más abundante, muchísimo más hermosa, qué cosas sucedían. Y ahí me enseñaron cómo la mente crea nuestra realidad. Entonces, hoy por hoy podemos ver que vivimos en una realidad que somos bendecidos. Una realidad que en ningún momento en la historia ha sucedido como está sucediendo ahora. ¿Por qué? A ver, ponte a pensar en el 1300. Pues la gente, su promedio de vida era 30 años de edad, ¿cierto? Claro, no habían todas las invenciones que hay ahora, no había ni siquiera un baño que permitiera las condiciones de salud posibles para que la gente pudiera vivir más tiempo, ¿cierto? Y ahora tenemos todas las cosas más hermosas que se puedan imaginar gracias a que tenemos una mente, pero la pregunta es, ¿tienes una mente entrenada? ¿Tienes una mente lo suficientemente enfocada, sana, flexible para crear una realidad hermosa, o tienes una mente completamente indomada, una mente que se enfoca en cosas arbitrarias negativas y que no te das ni siquiera cuenta cuando ya estás pensando en el mismo tren negativo tu vida?
A ver, cuéntame, escribe, date cuenta en dónde está la mayor parte de mi atención constantemente, porque en donde está tu mente está tu creación, está tu realidad, y esto es súper importante que tomemos en cuenta. Entonces, tu mente, de alguna manera, esta parte que se une con tu ego, porque pues son de una pieza, tiene una razón de ser, tiene una función bien especial. Y sí es la de la sobrevivencia. Por eso también se enfoca en la parte negativa, porque nuestro cerebro está hecho para sobrevivir, ¿cierto? Pero lo que necesitamos hacer es ayudarla, entrenarla a estar constantemente en la parte positiva. Entonces, mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿qué vas a hacer hoy de manera diferente para que esta mente cada vez esté más sana, más enfocada en la creación positiva de tu vida, en la abundancia, en encontrar los recursos que sí hay dentro de ti, en darte cuenta cómo estás rodeado de bendiciones y de ahí empezar a partir con esta fortaleza de una mente domada, de una mente que trabaja a tu servicio y no al contrario? ¿Ok? Y de ahí también me di cuenta que hay otra parte importantísima a la que, y él lo hablaba Enrique Jurado hace ratito, ¿no? Y decía como la diferencia de género, que las mujeres nos damos más permiso que los hombres, pero no necesariamente. Yo lo veo en mi comunidad, son 90 y tantos por ciento mujeres, y les puedo decir que de ese 90 y tantos por ciento, el casi 90% no tienen ni la menor idea cómo manejar la inteligencia emocional, que tiene que ver con tus emociones. Tus emociones son el lenguaje de tu alma. Es un motor hermosísimo y por supuesto que viene cargando programaciones, heridas, traumas, situaciones, pero sobre todo interpretaciones de tu pasado. Las emociones son la parte más rica de la vida. Pero cuando no sabes cómo manejarlas de una manera sana, cuando no tienes esta inteligencia emocional, ¿cuáles son los componentes de la inteligencia emocional? Son dos, son súper básicos. El primero es entender qué me está tratando de decir esta emoción que está surgiendo en este momento. Si tengo ansiedad, a ver, no me la trato de enchochar y se acabó, y la trato aquí abajo, ya no está, ya no existe la emoción, ya me la tragué y bye, ¿no? Porque así es como se crean precisamente las enfermedades, tragándote tus emociones. Entonces no es, a ver, pues si me está diciendo algo, me lo trago y se acabó. No, es haciendo esta pausa. Si esta emoción está surgiendo en mi vida, voy a hacer este paréntesis y le voy a preguntar a esta emoción: ¿qué es eso que no he estado escuchando? ¿Cuál es ese mensaje profundo que estás tratando de decirme? ¿Qué necesitas en este momento de mí? Y a lo mejor si te das cuenta, a lo mejor esa ansiedad espantosa te está diciendo, corre. Vale, perfecto, voy a mover mi cuerpo, pero ¿de qué realmente estoy tratando de correr? ¿Cuál es el miedo que hay detrás? ¿Qué es lo que está sucediendo al fondo? Y cuando logras entender ese fondo y realmente adquirir esa sabiduría infinita que nos traen las emociones, entonces le puedes decir, gracias, ya te escuché, ahora sí podemos empezar a transformarla en algo más. Podemos empezar a hacer la alquimia, ya sea con herramientas de descarga que son súper amorosas también, o si no, empezar a tener elecciones. ¿Por qué? Porque cada emoción tiene una receta. Este es el segundo ingrediente de la inteligencia emocional. El primero es escuchar el mensaje, el segundo es elegir la receta de la emoción o el estado en el que te quieres vivir. Entonces, cada emoción tiene una receta para que suceda dentro de tu cuerpo, y lo mejor del caso es que tú las puedes elegir totalmente de manera consciente. Tú puedes elegir en el estado que te quieres vivir. Ojo, esto no significa ignorar las emociones que te vienen a decir algo, pero una vez que las escuchas, entonces la inteligencia emocional te lleva a, ya te escuché, ya te descargué, ahora elijo el estado en el que me quiero vivir hoy. Entonces, ¿qué pasa cuando junto el mapa de mi cuerpo, ¿no? Toda esta ruta que me está diciendo para dónde me quiero vivir, después la inteligencia o esta mente, pues, hacia dónde la necesito enfocar porque crea mi realidad, y después las emociones, porque las emociones de alguna manera tienen una influencia impresionante en nuestra mente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si yo no tengo este combo perfecto, no se va a detonar lo que en hawaiano se llama el na'au, que yo le llamo mi GPS interior. ¿Cuál es nuestro na'au? Eres genial, paisana, genia, Belia. ¿Qué significa nuestro na'au? El na'au es nuestra intuición, esto que de repente nos dicta, que va más allá, ¿saben?, de nuestra mente consciente, esta parte en donde de repente dices, tengo una corazonada, tengo una intuición, tengo como que un no sé qué que me está diciendo que me vaya para la derecha, que normalmente la mayoría de las personas ni le hacen caso, porque esa intuición o la tienen demasiado bloqueada porque no tienen estas tres componentes en la energía
más elevada que se necesita para escuchar tu Nahao, o porque cuando viene, simplemente la ignoran, simplemente la desechan porque no creen, no confían suficiente en su Nahao. Yo les quiero decir qué sucedió en mi vida una vez que empecé a trabajar estas tres partes junto con el Nahao. Una de las cosas que a mí me sucedió regresando de la experiencia cercana a la muerte, a pesar de que ya había vivido del otro lado, regreso en desconfianza porque mi cuerpo seguía enfermo, muy enfermo, y me sentía fatal. Entonces recuerdo en este momento decir, yo necesito aprender a confiar y no tengo ni la menor idea cómo hacerlo. De hecho, era un último del año y las uvas, cuando me las comí, no me las comí pensando en lo que quería crear el próximo año y los viajes y las maletas y dar vueltas. No. Me las comí literal con la conciencia de quiero aprender a confiar, quiero entender qué significa confiar en mi vida porque me la vivo con muchísimo miedo, con completa incertidumbre y desconfianza del universo y de la vida y de mi propio cuerpo. Y en una de mis meditaciones, en los días siguientes, lo que me vino de una manera súper amorosa fue impresionante. Empecé a sentir primero esta voz que es como telepática, que me decía, ¿estás lista para aprender lo que significa confiar? Y yo, sí, bueno, pues entonces escucha con atención. Y de repente como una miel así cálida, una miel tibia que entraba por mi coronilla y me empezaba a inundar de amor, un amor incondicional que era tal que me expandía y me expandía y me llenaba el corazón, se me salían las lágrimas de tanto amor. Y en ese momento esta voz telepática me decía, este amor incondicional eres tú, recuérdalo, recuerda siempre. Y cómo este amor incondicional activa todos tus dones, activa todo lo que vienes a contribuir a este mundo. Cuando empiezo a sentir esto, me dan tantas ganas de no ser la única que está sintiendo esta belleza de expansión, de amor, de bliss. No hay palabra en español para decirlo, pero es un éxtasis brutal lo que estoy sintiendo, que lo que más quiero es compartirlo con el mundo, compartirlo con alguien más, que alguien más viva lo que yo estoy viviendo. Y entonces me dicen, ya estás entendiendo, ahora toca que de tu corazón salga hacia tus brazos toda esta expansión, todo este amor, todo este bliss, todo este éxtasis hacia los demás y simplemente derrámalo en los demás, con tus dones, con tu privilegio, con tu expertise, con todo lo que vienes a compartir al mundo. Y entonces empiezo a sentir cómo se derrama todo esto en el mundo entero y cómo se empiezan a despertar, empiezo a sentir cómo se empieza a despertar gente. Esta gente al recibir todo esto empieza a sentir también esta expansión, este amor incondicional y empiezan a sentir tanta bendición que lo que quieren hacer es regresar también de manera multiplicada todo esto. Y cuando lo regresan, regresa a mis manos, regresa por mis manos, me llena el corazón y todavía lo quiero regresar. Y esa voz telepática me dice, esto es confiar. Confiar es dar y confiar es recibir. Cuando das a manos llenas, recibes a manos llenas. Lo que ha sucedido en tu vida es que tu historia, y entonces empieza a venir una nube en ese momento, literal, empiezo a ver la nube, y la nube opaca toda esta sensación de expansión. Me dice, lo que ha sucedido es que tu historia ha cortado ese flujo de dar y recibir. ¿Por qué? Porque en tu mente dar significaba ser abusada, porque fuiste abusada de chiquita, y lo veo clarísimamente. Entonces era como, no quiero ver, no quiero dar, porque cuando doy, abusan de mí. Cuando doy, toman de más, me utilizan, entonces mejor ya no doy. Me dice, pero date cuenta, cuando dejas de dar, también dejas de recibir. Y cuando dejas de recibir, desconfías de todo, por eso te vives con tanto miedo. Entonces simplemente recuerda, la mayor contribución que vienes a dar, y de hecho tiene que ver con el Kuleana y tiene que ver con el Ikigai de todo el mundo, tiene que ver con el servicio. Todos venimos a dar y recibir, y cuando realmente vienes a dar todos tus dones a manos llenas, recibes a manos llenas, entonces no hay nada que temer, confías. Y fue como, oh, wow, qué increíble. Ahí se me activó para mí el poder de la confianza. Y una vez que se activa para mí el poder de la confianza, me empiezan a enseñar también cómo mi Nahao, cómo esta intuición, cómo este GPS me lleva a mi mejor destino. ¿Qué cosas han sucedido para mí una vez que empecé a sanar estos tres aspectos? Confiando y siguiendo mi intuición, mi GPS interior. Fíjense nada más, de estar completamente enferma y obviamente prohibidísimo volverme a embarazar en la vida. A los 8 años de haberme muerto, tuve a mi segunda hija y después a mi tercera hija. Partos completamente sanos, fue algo completamente maravilloso, muy diferente a lo que sucedió la primera vez, ¿cierto?
mi cuerpo completamente sano. Entonces recuperé la salud, cosa que los doctores decían, no hay manera de que esto suceda. Otra cosa que sucedió es que empecé realmente a entender cómo vengo a contribuir a este mundo. ¿Y qué sucedió? Empecé a impactar familias, empecé a impactar mundo, porque lo que me decían es, empieza por las familias, después te vas a ir por el mundo adulto, pero empieza por las familias y por los niños, protegiendo precisamente estas tres partes. Y después vas a irte a la parte más espiritual del desarrollo de conciencia. Pues años después tengo una comunidad de más de 8 millones de personas. Mi empresa ha facturado más de 40 millones de dólares y ha sido una de las más premiadas y reconocidas en el mercado tanto hispano como a nivel mundial. Pero eso es lo menos importante, sino la transformación que toda esta gente ha podido tener en sus vidas a través de precisamente como yo ahora sí dije, voy a hacer este canal, esta vasija que da, que confía, que contribuye al mundo. Y yo sé que todos venimos de alguna manera a contribuir de una manera hermosísima. Pero claro, necesitamos transformar nuestras vidas, porque mientras sigamos cargando esos costales llenos de cosas, pues nos vamos a quedar atorados en la carencia, en la desconfianza, en el no hay guía, en el no hay. Y yo sé que tú vienes a tener una vida maravillosa igual que yo. No soy más especial que tú, simplemente me morí antes. Pues gracias por haber estado aquí el día de hoy y esto es lo que tenía que compartir para ti. Muchísimas gracias, Gaby, por estar aquí en el Coaching Pro Life 24. Vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Él es experto en comunicación